Bienvenidos al primer video de la sección. Yo soy Jesús Rodríguez y les agradezco muchísimo su apoyo a este proyecto de divulgación. El día de hoy me acompaña mi estimado amigo el doctor Isnardo Arenas, quien actualmente labora como profesor investigador de matemática en la Universidad Militar Nueva Granada en la sede de Cajica, Colombia. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está Jesús? Y pues un gusto saludarlo a usted y saludar a las personas que hoy nos acompañan desde este canal de YouTube. Y pues agradecido por su invitación. Okay, a usted las gracias. Bueno, primero quiero contarles un poco que este es el primer video que hacemos, entonces lo primero que quiero contarles es que yo soy de Costa Rica y en este país, particularmente si uno viene de una zona rural, la mayoría de las veces cuando uno entra a la universidad, la idea es ingresar lo más rápido que se pueda al mercado laboral. Y a veces incluso todavía en las generaciones más recientes, se da mucho que la persona que ingresa a la universidad posiblemente es la primera persona que está ingresando de su familia, su núcleo familiar. Pero cuando digo esto me refiero a ya extendido, digamos, no solo a los papás, sino a los abuelos y más allá. Entonces, ya, a veces eso genera que existan muchos límites dentro del entorno social y también familiar. Y al final de cuentas, pues la mayoría de los límites se los pone uno mismo. En Costa Rica, por lo menos cuando yo era estudiante de primaria y secundaria, siempre estaba el cuento romántico de que Costa Rica era un país pequeñito y no sé qué y no sé cuánto, y entonces uno pensaba que el futuro era hacer cosas pequeñas y listo. Y pues la idea de este proyecto es decir a los ticos y en general a todos los hermanos de Latinoamérica que tenemos que quitarnos de encima esa idea de que somos los pobrecitos y que lo que hay que hacer es empezar a echar para adelante para ver que podemos lograr grandes cosas. Y una de las cosas en las que yo creo es que una forma de motivarnos es compartiendo entre nosotros mismos las experiencias que hemos vivido cuando hemos pues intentado salir a estudiar. Entonces por eso le extendí la invitación a pues mi amigo Isnardo, porque a él lo conocí fuera de Colombia en sus estudios de maestría. Entonces bueno, vamos a ir un poquito más atrás. Isnardo, pues nos podría contar un poco su motivación de cuando usted ingresó a la universidad y en qué año ingresó. Bueno, ¿en qué año ingresé? Ingresé en el año 2000. De mi motivación, bueno, un poco, tengo que decir que originalmente, digamos que al principio, cuando uno está terminando sus estudios básicos, por decirlo así, ¿no? Bueno, si hay algo que no se entiende, me dice Jesús, porque ente- si bien todos somos latinoamericanos, tenemos formas a veces diferentes de expresarnos, entonces si hay que hacer claridad en algún término, me dice. Claro, claro, Entonces, por ejemplo, aquí nosotros igual, le llamamos... y perdón, igual de mi parte, yo sé que yo uso, usted me conoce y sabe que yo a veces hablo Sí, y hablo y no se me entiende mucho lo que digo porque uso términos que son comunes de Costa Rica. ok, vale. Entonces nosotros aquí le llamamos el bachillerato o la secundaria. Entonces, cuando uno está terminando la secundaria, eh, pues yo nací de pronto en un hogar y en una época en donde básicamente las opciones eran dos, ¿no? O estudia para buscar un mejor empleo o trabaja como obrero, ¿cierto? Entonces, pues digamos que ya había tenido la experiencia de un poco de ayudando a mis papás el que era trabajar de pronto sin tener ningún estudio superior, ningún estudio universitario y pues uno decía, bueno, o sea, es realmente difícil ver cómo de pronto se la luchan para terminar cada mes, para alcanzar a pagar las cuentas y las demás cosas y pues en un principio digamos que yo vi ahí el estudio y la universidad como esa posibilidad de tener un poco más de estabilidad, ¿no? Y salir como de ese círculo en donde uno a veces se encierra, ¿no? O sea, bueno, o sea, si los papás de pronto de uno no tuvieron acceso a la educación formal o a educación superior, pues uno termina haciendo lo mismo que ellos, a menos de que uno se tome la decisión de decir, no,
voy a tratar de romper este ciclo, de hacer lo mismo que de pronto hacían mis papás y tratar de hacer algo diferente. Entonces yo creo que esa fue la motivación. Y pues bueno, también tendría que recordar aquí a mi profesora de la secundaria, que digamos que fue la que de alguna manera motivó mi gusto por la matemática. Y en esa práctica pues dije, bueno, vamos a probar matemáticas, a ver qué tal nos va. Ok. Y entonces, exactamente, ¿a qué carrera ingresó usted a la universidad? Y Bueno, como cuéntenos también su experiencia durante su posgrado, su pregrado, perdón. sí. Entonces, primero que todo tengo que decir que yo soy hijo de una universidad pública, ¿no? Por decirlo así. Entonces, de alguna manera siempre pues estaré a favor de que los diferentes gobiernos del mundo, pues, cierto, que todos los países ojalá pues financien lo más posible la universidad pública, porque de otra manera por lo menos yo no hubiese podido hacer mi pregrado, o sea, mis papás no tenían el dinero suficiente, entonces pues tenía para escoger solo la universidad pública. Y básicamente pues la única universidad pública que hay en la ciudad de donde yo era la Universidad Industrial de Santander. Entonces, y el programa que tenían era licenciatura en matemáticas o matemáticas pues para la educación. Aunque pues en el caso de la Universidad Industrial de Santander, el enfoque era mucho más a la parte de matemáticas, pero también veíamos cursos de educación y de técnicas de enseñanza y bueno, esas cosas que usualmente se van necesitando para tratar de entregar un poco mejor el mensaje a los estudiantes. Okay. Entonces, usted estudió como un híbrido entre matemática pura y educación. ¿Le entendí bien? Sí. Okay. Sí, era, aunque el título es licenciado en matemáticas como tal, pero el programa tenía todos los cursos típicos de una carrera de matemática pura, más los de educación. Y entonces usted, una vez que finalizó su pregrado, ¿de una vez tenía en mente hacer el posgrado o no lo tenía en mente en el momento? Sí, digamos que sí lo tenía en mente, o sea, sí era mi deseo algún día estudiar la maestría, pero también de alguna manera también tenía la necesidad de empezar a contribuir a la casa, ¿no? O sea, pues pronto, pues, como le digo, no venía de un núcleo familiar que tuviera una estabilidad económica, entonces también existía como ese compromiso de, bueno, o sea, ya terminó la universidad, o incluso ni siquiera terminó, está a punto de terminarla, ¿por qué no empieza a buscar un trabajo? Y empecé a trabajar como profesor en un colegio, y después más adelante se presentó la oportunidad del posgrado. Trabajé en un colegio de monjas, en donde pues puse en ejercicio mis conocimientos y donde también tuve alegría, ¿no? Creo que enseñar da una alegría muy chévere, y es la de descubrir también esos talentos que de pronto en algún momento otros profesores vieron en uno, y de poder hablarle a los estudiantes y decirle, mire, o sea, tal vez deberías tratar esto, tal vez deberías estudiar esto y tratar de seguir adelante. Okay. Y mientras que trabajó, tal vez ¿qué fueron las dificultades más grandes que usted encontró? Mientras que trabajó, perdón, en secundaria. Permítame aclarar. Sí. Bueno, las primeras dificultades es que pues uno sale con una motivación muy alta, ¿cierto? De querer cambiar el mundo tal vez inmediatamente desde lo que uno hace. Y pues uno se encuentra con lo primero que se encuentra es, bueno, o sea, ya hay un establecimiento, ¿cierto? Ya hay una manera de hacer las cosas. Y de todas maneras, tratar como que, aunque muchas veces uno decía, bueno, pero yo tengo la razón, o sea, es mejor enseñar de esta manera, es mejor hacer las cosas de pronto de otra manera. A veces no se entendía así, a veces se entendía un poco como
como salirse de la tradición, ¿cierto? Y, y pues eso no gustaba, ¿no? Entonces digamos que uno tenía que a veces lidiar con sobre explicar el por qué estaba haciendo eso y tratar de Una pregunta, convencer. cuando usted dice no gustaba, ¿era no gustaba a los estudiantes o no gustaba a los superiores? No gustaba a los superiores, ¿no? O sea, por eso te decía que era un poco como que esa tradición que ya está establecida, ¿no? O sea, de las personas que de pronto, o sea, en ese momento, pues era en el caso, eh, pues las personas que dirigían este colegio de monjas, que pues que obviamente eran monjas en ese momento, y entonces era difícil, o sea, como que, profesor, pero usted por qué es tan cercano a los estudiantes, por qué en lugar, por decir algo, por citar solo un ejemplo, eh, cuando era el momento de descanso, la, lo correcto según las directivas era que todos los profesores se fueran a la sala de profesores, excepto los profesores que estaban en vigilancia, ¿cierto? Y entonces los colegios parecían como si los estudiantes fueran presos y los profesores fueran los guardias de vigilancia. Y se veía de mal, o no se veía tan bien el hecho de que un profesor dijera, no, pues aunque no estoy en vigilancia, yo no me voy a ir a la sala de profesores, me voy a sentar acá a tomarme de pronto mi jugo o comerme mi merienda y hablar con los estudiantes, también mientras estoy en el descanso. Entonces eso ya como que se veía, no, pero ¿por qué el profesor, si no está en vigilancia, no está en la sala de profesores? Entonces eso a veces causaba riña, ¿no? Aunque esto no tiene nada, lo que estoy diciendo no tiene nada de novedoso, porque si uno va y mira, ya que aprovechando que usted citó un poco a Sócrates, si uno va y mira la actitud que tenían los griegos con sus estudiantes era más cercana, ¿no? Uno casi que rayaba en la intimidad. Entonces uno no entiende en qué momento eh, pasamos los profesores a ser como guardias de vigilancia y los estudiantes a ser como presos, en el caso de la secundaria. Y entonces, bueno, ya una vez que terminó su estancia en secundaria, más o menos cuál fue su proceso para ingresar a la maestría. Bueno, entonces, yo, como te decía al principio, en mente sí, porque digamos que durante la carrera universitaria me sentí como que cómodo y muy motivado en ciertos temas de la matemática y de las aplicaciones. Entonces yo decía, bueno, sí, eventualmente yo quiero seguir profundizando más, hacer una maestría y, pues, pero no tenía al principio como una idea cómo. Entonces algunos compañeros de la universidad empezaron a aplicar a Brasil, otros a Puerto Rico. Tenía un amigo muy cercano que ya falleció, que conocimos mutuamente, Héctor Moyano. Él insistió mucho bueno, apliquemos los dos a Puerto Rico, Inardo, y así nos ayudamos y así no nos llegamos de pronto solos y no hacemos todo este papeleo solos, a ver si logramos entrar a la Universidad de Puerto Rico y pues un poco al ver la motivación de él, pues yo también me motivé y alistamos esos papeles, los enviamos y tuvimos la suerte de que fuimos aceptados a estudiar nuestra maestría. Ahí tengo que confesarte algo, no sé si ya alguna vez te lo he comentado. De pronto tenía esa visión que tú dices en la introducción, que yo decía, bueno, pero listo, o sea, yo estudié en una universidad colombiana y ya voy a salir a otra universidad que fuera del país, en donde va a llegar gente de otros lugares, donde va a llegar gente posiblemente de Estados Unidos, de China, y no, pues, o sea, nosotros no vamos a tener el nivel, o sea, digamos que yo cuando me veía a mí mismo en ese momento, como que no iba a ser capaz, ¿no? Muy seguramente iba a ir, estar un semestre y devolverme, pues, derrotado, por decirlo así, por la maestría y decir, no, esto no es lo mío, es muy difícil, mejor sigo con mi pequeña comodidad. Sí, sí, sin duda siempre que uno sale tiene ese miedo, ¿verdad? Y ya cuando estuvo en Puerto Rico, bueno, yo sé que le fue muy bien, fuimos pues buenos amigos, ahí nos conocimos, pero aún así, cuéntelos a los que nos están escuchando,
Más o menos, ¿cómo fueron sus experiencias durante la maestría? Vale. Sí, un poco, pues la primera impresión que me di cuenta es que, pues que el nivel académico con el que yo venía no era muy diferente del de la gente que estaba llegando ahí, ¿no? Pues tuvimos la oportunidad de compartir con gente de Estados Unidos, con gente de Perú, con gente de Costa Rica, no recuerdo de qué otro país habían. Bueno, habían puertorriqueños y no sé si ahora se me escapa alguien más ahí en la maestría. Y lo primero pues que veo es que, o sea, mi nivel académico, viniendo de una universidad pública en donde uno a veces tiene el preconcepto o el prejuicio no, esta educación no es tan buena porque como es la educación que da el Estado, no es tan buena, entonces incluso en algún momento hasta uno tenía la imagen de que se veía de pronto, antes de llegar allá, sentía que de pronto los que salían de universidades famosas de Colombia privadas iban a tener una mayor ventaja que de pronto la que yo iba a tener. Y pues lo primero que me doy cuenta es que realmente esa brecha en el conocimiento no la había tanto, ¿no? Que, que aunque a uno no le habían mostrado que realmente la educación era bastante pareja entre los demás países, pues sí, o sea, lo aprendí allá que sí, y pues por dicha no tuve que regresarme inmediatamente el primer semestre como derrotado por la maestría, sino que pude seguir adelante y ir bastante bien. Solo una corrección, no era de los mejores, Jesús, era de los menos peores. Tal vez en eso tenga razón. Ujú. Bueno, pero bueno, aún así yo recuerdo que a usted le había ido excelente. Y bueno, qué bueno. Y de hecho, recuerdo que usted finalizando su maestría empezó a aplicar a ya al doctorado casi inmediatamente. Sí, bueno, de hecho de antes, al ver que originalmente mi idea era solo estudiar una maestría y ya, ¿cierto? Pero cuando ya veo que en la maestría me había ido bien, que de pronto no había sufrido en exceso los cursos y los desafíos que presenta la maestría y que incluso había hecho de pronto algunos aportes en investigación con algunos profesores con los que pude trabajar ahí. eh, Esto, pues de alguna manera digo, bueno, o sea, creo que tengo el potencial para seguir el doctorado. Entonces inicialmente apliqué ahí mismo, en esa misma Universidad de Puerto Rico, al doctorado de computación científica, ya que le había empezado a tomar bastante gusto a la matemática aplicada, ¿no? Pues una de las cosas que me parece bonita, bueno, cada quien defiende las cosas que hace, pero una de las cosas que a mí me gusta de la matemática aplicada es que el ver que la matemática cuando se pone sobre un contexto de biología o de física o de química o de ingeniería, adquiere ¿cómo es decirlo? Como unos sabores interesantes, ¿cierto? El ver que eso que antes allá era una teoría, entonces acá se vuelve la solución de un problema, pues realmente lo hace muy interesante y por eso dije, bueno, vamos a hacer un doctorado en computación para poder pues aplicar un poco más lo que sabía y llevarlo así. Pero bueno, no terminé ese doctorado porque estando haciendo ese doctorado se presentó la oportunidad de cambiar de lugar, algo que quiero dejar un poco aquí como motivación para la gente que nos oye y que nos está viendo en este momento. Eh, traten de probar moverse a otro lugar. Eso creo que es bastante interesante, es un ejercicio bastante interesante. Creo que todo el mundo alguna vez en la vida debería tratar de descubrir otras culturas, otras formas de vivir, y no lo digo en plan paseo, ¿no? En plan de, voy a un país y me estoy 8 días y creo que ya lo conocí, no. Lo digo en plan vivirlo. Entonces, la maestría sin duda fue esa oportunidad y por eso es bueno tratar de no quedarse, porque por lo menos conozco gente que estudia su pregrado en la misma universidad, luego termina, empieza la maestría ahí, la termina y sigue el doctorado y entonces
solo ha conocido una forma de educación, solo ha interactuado con un grupo muy cerrado de gente. Creo que es bien importante el tener la posibilidad de moverse y pues eso fue un poco lo que me motivó cuando se abrió la oportunidad de ir a Texas, a Estados Unidos, a continuar el doctorado en Texas. Pues yo dije, bueno, pues hagámosle, ¿cierto? Incluso aunque no sabía ni 5 de inglés, pero pues estaba la oportunidad abierta para que me aceptaran en la universidad y continuar mis investigaciones allá. Entonces dije, bueno, pues hagámosle y los problemas que se presenten pues se resolverán, y si no, pues en el peor de los casos, pues creo que ya he disfrutado pues de la experiencia de Puerto Rico y algo sucederá. Entonces, pues me pude ir a hacer a Texas el doctorado en matemáticas. Bueno, el doctorado se llama doctorado en matemáticas, pero tiene como unas líneas de profundización, y yo escogí la línea de profundización de computación. Entonces ahí trabajé cosas de matemática aplicada, conocí gente genial, de profesores también lo mismo de otros lugares del mundo. Amplié también la posibilidad de conocer gente, entonces ya no solo de los países que ya nombraron antes, sino de China, de Irán, de un montón de lugares que mejor dicho, simplemente no podría, si me atrevo a nombrarlos, sé que se me quedará alguno, así que por no dejar algún país sin nombrar de los de colegas que conocí mientras hice el doctorado, pues no voy a dejar en que fueron muchos, porque no quiero pasar por la pena de dejar a alguien por fuera. Y bueno, bueno, yo a usted lo conocí en Puerto Rico. Yo en mi caso sí hice hasta nada más la maestría. Eh, Cuando uno está en Puerto Rico, bueno, Puerto Rico, a pesar de que sea un territorio estadounidense, pues no deja de ser latino. Sí. El choque cultural cuando usted se fue a Texas, ¿qué tan fuerte fue? Uf. Bueno, bueno, ahí cómo decirlo, o sea, por un lado está, yo soy muy observador y me gusta no solo los temas de la matemática, sino también me gusta estos temas sociales y humanos, y entonces, de pronto para un observador ingenuo, por decirlo así, para un observador ingenuo o con una vista poco aguda, pues muy seguramente no nota la diferencia, ¿no? Pero, pero pues sí, o sea, primero ir a Estados Unidos, tengo que decir que, bueno, un poco para poner el contexto, llegué a Estados Unidos terminando la presidencia Obama, y cuando iba un poco más de la mitad de doctorado, estaba la segunda presidencia Obama, y cuando iba un poco más de la mitad del doctorado fue elegido Trump, ¿no? Entonces, pues ya hay un contexto social interesante que se empiezan a sentir un poco más algunas expresiones racistas, aunque tengo que decir que son unas expresiones mínimas, pero sí incómodas, ¿no? O sea, no con esto quiero decir, no, todos los estadounidenses son racistas, no. Tengo excelentes amigos que son estadounidenses y viven allá y esto y fueron excelentes personas, pero pues también había gente que si te oían hablando español con otra persona, incluso, y es curioso porque Texas pues tiene una población mexicana altísima, pero sin embargo, pues si uno a veces se encontraba con alguien con el que podía hablar español, había gente que se sentía ofendida porque uno hablaba español. Pero pues esto es un poco, incluso es un poco contrario a los valores tradicionales de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un país de migrantes que es una mezcla de todos los lados. De hecho, ellos mismos no son de ahí, ¿no? O sea, llegaron de Inglaterra y incluso de otros lugares, y son una mezcla también, pero pues hoy en día lastimosamente han caído algunas semillas racistas en ese terreno, y han encontrado dónde arraigarse.
pero ve uno cosas interesantes. Por eso un poco también le decía ahorita que dentro de las cosas interesantes es ver otras culturas, ¿no? O sea, uno a veces cree que la única manera de vivir o que uno está muy bien o está muy mal, dependiendo de cómo lo quiera ver, en, porque vive en un país, pero pues a veces es bueno vivir, vuelvo y repito, no solo pasear 8 o 10 días en ese país, porque no alcanza a conocerlo, pero cuando ya uno dice, bueno, yo duré, por ejemplo, yo duré en Puerto Rico entre la maestría y el inicio del doctorado en computación, viví 4 años y medio, y otros 4 años y medio viví en Texas. Entonces, eh, aprendí cosas positivas, interesantes, y también pues vi las negativas. Sin duda hay cosas que uno dice, bueno, esto no me interesa, pero uno tiene que tomar lo bueno, ¿no? Y eso también de alguna manera me motivó a volver, ¿no? Porque muchos amigos fueron y se quedaron, tomaron esa decisión de quedarse porque les gustó, porque se sintieron acogidos. eh, Como te digo, hay gente también muy amable y hay compañías y diferentes empresas y universidades que tienen una acogida alta de gente de diferentes lugares del mundo. Y, y esto, pero pues a mí me parece que era, para mi concepto era importante también como traer ese mensaje y de alguna manera decirle a la gente, mire, o sea, esto se puede, ¿cierto? Por ejemplo, por citar un ejemplo, o sea, ¿se puede invertir más en educación? Sí, se puede. Lo hace Estados Unidos porque nosotros que muchas veces nuestros países que vemos como un referente importante para la región de Latinoamérica, Estados Unidos, pues ¿por qué no lo hacemos? Eh, ¿Se pueden ofrecer mejores salarios para los obreros? Sí, lo hace Estados Unidos, ¿por qué no podemos nosotros copiar esas cosas buenas? Y un poco por eso también me motivó a regresar a mi país, porque creía que tenía que de alguna manera poder decir que habían cosas buenas y cosas interesantes que podíamos aprender y poner en práctica, y que incluso yo puedo poner en práctica en mi diario vivir. Ok. Bueno, Leonardo, una de las ideas de fondo en este proyecto es hacer videos que no se alarguen, preferimos hacer más videos. Entonces, para ir cerrando, quiero hacer una última pregunta con respecto a este tema. ¿Qué consejo le daría usted a cualquier estudiante de pregrado que esté considerando hacer un posgrado fuera de su país? Pues el primero que lo haga, yo sé que es duro eh, de pronto dejar su familia, sentir que de pronto van a haber cambios culturales, sociales, pero que si lo está haciendo, que tiene esa idea, que le ponga ganas, que no se rinda, que aplique, que hay bastantes oportunidades, tanto en Estados Unidos como Puerto Rico, incluso Centroamérica. Y bueno, y también en el sur, ¿no? Hay muchos lugares interesantes en Sudamérica donde también existen esas opciones de hacer posgrado. Y como le digo, o sea, ir, ver, conocer otras culturas, creo que eso es parte importante, no solo aprender matemáticas, sino salir, disfrutar y aprender de lo que hay en ese lugar. Tratar de ver qué cosas buenas podemos aplicar para nuestras vidas y para tratar de enseñarla a otras personas. Ok, bueno, entonces, Leonardo, le agradezco muchísimo por compartir con nosotros el día de hoy. Espero ¿Vale? pronto invitarlo de nuevo para que nos cuente sobre su trabajo, sobre sus proyectos de investigación, que yo sé que usted trabaja mucho en investigación, y también para que nos cuente cómo se vivió desde Colombia el año 2020, que sin duda ha sido una locura en todo el mundo. Ha sido un desafío, ¿no? Sin duda ha sido un desafío. Claro. Ok, bueno, Leonardo, muchísimas Bueno, gracias y
espero Igualmente. tenerlo pronto. Pura vida. Dale, pura vida. Si les parece interesante este ejercicio de divulgación y les gustaría compartir sus experiencias o proyectos en este espacio, nos pueden escribir al correo electrónico la sección cr@gmail.com. También nos pueden ayudar dando like, compartiendo y suscribiéndose al canal, ya que eso nos motiva a seguir desarrollando el proyecto.